Estimados alumnos, buenos días. Vamos a iniciar la clase. Hoy día corresponde la semana 6, la escritura, para tratar la acentuación. Sabemos que la escritura tiene tres aspectos fundamentales: el uso de letras, la acentuación y los signos de puntuación. En esta ocasión hablaremos de los signos, hablaremos de la acentuación. ¿Qué es el acento? El acento prosódico oral es la mayor intensidad con que se pronuncia una sílaba dentro de la palabra. Aquí tenemos unos ejemplos. Voluntad. Está con rojo la sílaba que tiene mayor intensidad o el acento. Esa sílaba se llama sílaba tónica. Y las otras que tienen menor intensidad se llaman sílabas átonas. Entonces llegamos a la conclusión de que toda palabra lleva acento, pero no todas llevan tilde, porque la tilde obedece a reglas. ¿Qué es el acento entonces? Es la mayor intensidad con que se pronuncia una sílaba dentro de la palabra. Por ejemplo, voluntad. El acento está en la última sílaba. Huésped está en la penúltima sílaba. Como sabemos, el acento es un fonema suprasegmental que tiene en algunas palabras función distintiva. ¿Qué significa eso? Que de acuerdo a la ubicación del acento, la palabra adquiere su verdadero significado. ¿Qué cosa es la acentuación gráfica de palabras polisílabas? La regla de acentuación gráfica de las palabras polisílabas están formuladas teniendo en cuenta dos factores: el lugar que la sílaba tónica ocupa en ellas y la letra en la que termina. Entonces, para aplicar la regla, tenemos que saber reconocer la clase de palabra. Para reconocer la clase de palabra, ¿qué debemos hacer? Ubicar la sílaba tónica. Y para ubicar la sílaba tónica de forma correcta, hay que realizar un silabeo correcto, tomando en cuenta las reglas del silabeo. Clase de palabras según la ubicación de la sílaba tónica. Según un lugar que ocupa en ellas la sílaba tónica, las palabras se clasifican de la siguiente manera: palabras agudas, graves, esdrújulas y sobredrújulas. Teniendo en cuenta que C es aguda cuando el acento o la sílaba tónica está en último lugar. Palabra grave o llana, cuando el acento o la intensidad de voz o la sílaba tónica está en la penúltima sílaba. Cuando el acento está en la antepenúltima sílaba, es palabra esdrújula, acento o sílaba tónica. Y cuando está antes de la antepenúltima sílaba, o tras antepenúltima sílaba, es sobreesdrújula. También hemos dicho anteriormente que la lengua española tiene acento variable. Esto significa que puede caer en cualquiera de los 4 últimos lugares de las palabras. El acento cae en cualquiera de los 4 últimos lugares de las palabras. Por eso que existe la clasificación de palabras:
según la ubicación de la sílaba tónica, en agudas, en graves, en esdrújulas y sobresdrújulas. Acá tenemos las reglas generales de acentuación gráfica. ¿Por qué se dice acentuación gráfica? Porque se grafica el acento. El acento puede ser escrito, puede ser gráfico, puede ser ortográfico, puede ser llamado tilde, puede ser vírgula, pero el acento gráfico es el que se escribe, que se grafica. Entonces, la acentuación gráfica de las palabras polisílabas se atiende a las reglas siguientes. Tenemos ahí las palabras agudas, también se denominan oxítonas. Oxítonas. Estamos hablando ya de las reglas. No se tildan si terminan en más de una consonante, ni cuando terminan en Y, ni cuando terminan en Y. No se tildan si terminan en más de una consonante, ni cuando terminan en Y. Por ejemplo, acá tenemos mamuts, minigolf, nobs, convoy, guirigay. Ahora, llevan tilde cuando acaban en NS vocal, como Ramón, Ciprés, Betsabé, Tiburón, Marroquí. Ya sabemos que las agudas llevan la fuerza de voz en la última sílaba. Entonces, esta es la regla de las agudas. Tenemos graves o llanas. Se denominan también paroxítonas. Se tildan cuando terminan en más de una consonante y en Y. Por ejemplo, cibors, bíceps, forceps, westerns, jersey y ok. Llevan tilde cuando terminan en consonante distinta de N, S vocal, como lápiz, dócil, látex, cráter, azúcar, alférez. Estas palabras, graves o llanas, presentan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Tenemos ahora las esdrújulas o proparoxítonas. Ya sabemos que las esdrújulas presentan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Siempre llevan tilde. Árabe, octógono, péndulo, didáctico, sarcástico, libélula. Son palabras esdrújulas que siempre se tildan. Tenemos las sobreesdrújulas o superproparoxítonas. Se tildan siempre. Por ejemplo, compárteselo. Díganoslo. Recítenosla. Véndesela. Quítemela. Estas palabras, la intensidad de voz o la sílaba tónica es
anterior a la antepenúltima sílaba. Ejercicio número 1. Acá tenemos palabras que dice subraya la sílaba tónica en cada una de las palabras. Acá tenemos sutil, la tónica es til. Fútil, fútil, la tónica es fu. Libido, la tónica es bi. Es grave. Lívido, la tónica es li, esdrújula. Áspid, la tónica es as, es grave. Avaro, la tónica es va, grave. Hibernar, hibernar, hibernar. Ahí, esa palabra, en hibernar, la tónica es nar. Aguda. Examen, la tónica es xa. Xa. Exámenes. Bueno, examen es grave. Exámenes, esdrújula. La tónica es xa. Régimen. Régimen. La tónica es re. Regímenes. La tónica es ji. Tándem. Tándem. La tónica es tan. Hágaselo. La tónica es a. Hágaselo. Eso es esdrújula. Cópiamela. Cópiamela. Sobre esdrújula. Co. Ahora, el ejercicio 2. Hay que colocar la tilde en la palabra que la requieran. Luego identifique el tipo de palabra según la posición de la sílaba tónica. Acá tenemos agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Una A para las agudas, una G para las graves, una E para las esdrújulas y una S para las sobresdrújulas. Entonces, sutil es una aguda terminada en L, no se tilda. Sutil es una aguda terminada en L, no se tilda. Sutil se tilda porque es una palabra grave que no termine en S ni vocal. Libido, grave terminada en vocal, no se tilda. Lívido, se tilda porque se esdrújula, li. Áspid, se tilda porque es grave que termina en D. Avaro, no se tilda porque es grave terminada en vocal. Hibernar, aguda terminada en R, no se tilda. Examen, no se tilda porque es grave terminada en N. Exámenes, se tilda porque se esdrújula. Régimen, se tilda porque se esdrújula. Regímenes, regí, también es esdrújula, ji. Tándem, tándem, se tilda porque es grave que termine en M. Hágaselo, hágaselo, se tilda porque es sobredrújula. Y cópiamela, co, sobredrújula. Ahora, acentuación gráfica de palabras monosílabas. Bueno, la palabra monosílabas se dice monosílaba porque tiene una sola sílaba. Los monosílabos son palabras que están formadas por una sílaba. Estas se escriben sin tilde. Por ejemplo, acá tenemos be, fue, fe, vi, fui, ti, vio, di, pan, pie, dio, mes, bien, seis, guión, hui, pes, ruan. Son palabras monosílabas. Son la excepción a esta regla. Las palabras monosílabas que escriben con tilde diacrítica. La tilde diacrítica se utiliza para
diferenciar la función gramatical que desempeña la palabra que tiene la misma escritura. Ya vamos a ver más adelante. Acentuación gráfica de las palabras con hiato acentual. Bueno, ya sabemos que el hiato acentual se produce cuando hay una vocal abierta y una cerrada, y la vocal cerrada es la que tiene mayor fuerza de voz, puede estar antes o después. Esa intensidad de voz requiere del acento gráfico. Entonces, la palabra que contiene hiato acentual, una vocal cerrada, tónica, y una abierta, átona, o viceversa, siempre llevan tilde al margen de las reglas generales. Esto quiere decir que estas palabras son autónomas, no obedecen a la regla general. Acá tenemos palabras con hiato acentual, por ejemplo, Saúl, sofreír, maíz, son agudas. ¿Por qué están con tilde? Porque tiene hiato acentual. ¿Qué es el hiato acentual? La cerrada tiene mayor fuerza que la abierta. En las graves, cafeína, grave terminada en vocal, lleva tilde porque tiene hiato acentual. Utopía, utopía, este es hiato acentual. La I tiene mayor fuerza que la A. Oír, oír, la mayor fuerza de voz en la cerrada, I. Palabras esdrújulas. Veíamos, y la I, la que tiene mayor fuerza de voz, la que ponen de tilde, tiene hiato. Vehículo, vehículo. Reíamos, reíamos. Y ahora las esdrújulas. Lucíaselo, sugeríaselo. Son esdrújulas. Bueno, entonces las palabras que tienen hiato acentual están al margen de las reglas generales. Ya dijimos que el hiato acentual es porque la intensidad de voz recae en la vocal cerrada, puede ser en la I o puede ser en la U, puede estar antes o después de la vocal abierta. Y esa intensidad hay que graficarla utilizando la tilde. Tildación diacrítica. ¿Qué cosa es la tildación diacrítica? Se llama tilde diacrítica al acento gráfico. Al acento gráfico, o sea, al verso escrito. Que permite distinguir palabras con idéntica forma, pero pertenecen a categorías lexicales diferentes. Categorías lexicales diferentes. Estas se oponen entre sí, por ser una de ellas tónica y la otra átono. La mayoría de las palabras que se escriben con tilde diacrítica son monosílabas y solo unas cuantas son polisílabas, como los interrogativos y los exclamativos. ¿Cuáles? ¿Quiénes? ¿Cómo? Etcétera. Entonces la tildación diacrítica, vamos a ver. Acá tenemos la escritura es la misma. Él. O él funciona como un pronombre personal. Él presentó a su tesis. Ahora, el ensayo es interesante. Él es un artículo. Entonces, ¿dónde va la tilde en ese caso? La regla dice pronombre. Pronombre personal tú. El tú se tilda. El pronombre personal. Debes cumplir tu meta. Tú.
Y no se tilda cuando es determinante posesivo. Separata fue revisada. Separata revisada. Entonces el tú se tilda cuando es tu nombre, se tilda cuando es posesivo. El mí se tilda cuando el pronombre, ejemplo, trajo esa flor para mí. No se tilda cuando es determinante posesivo o cuando se refiere a la nota musical. Por ejemplo, mi profesor enseña muy bien. Mi es determinante posesivo. Toca en mi menor, el sustantivo, nota musical. El sí se tilda cuando es pronombre personal. Por ejemplo, Elvia piensa en sí mismo. Sí. No se tilda cuando es conjunción. Si te esfuerzas, cumplirás tus sueños. Sí, condicional. Dime si deseas viajar. Dime si deseas viajar. También tenemos el verbo de afirmación sí. Se tilda. Sí, me agrada el curso. Sí, me agrada el curso. Tenemos el sustantivo ganó el sí en la votación. Este sí, mucha relación con el sí, afirmación. El sustantivo, la nota musical, escucho la melodía en si mayor. Si mayor, son notas musicales. Entonces, sí se escribe cuando es pronombre, cuando es algo de afirmación. Ahora, el de, la palabra de se tilda, se refiere al lugar, de más modificación. De no se tilda cuando es preposición, o sea, proviene de figura, de es la preposición. También sustantivo, cuando se refiere a la letra, el apellido empieza con D. Forma del verbo ser o saber. El ser se tilda cuando se refiere al verbo ser o al verbo saber. Ejemplo, ser más responsable. Sé la respuesta. No se tilda cuando tu nombre. Se debe leer más. Se debe leer. Ahora, el té se tilda cuando se refiere a la planta o a la acción. Se sirvió té sin azúcar de la planta. Y té no se tilda cuando pronombre. Té pronombre no se tilda. Te prometo más dedicación. Sustantivo T también existe cuando se dice la letra. Borró una T en minúscula. Tenemos ahora el, la palabra más. Se tilda cuando es adverbio de ya. Eres más rápido conduciendo un auto. Y no se tilda cuando es conjunción equivalente a pero. Ejemplo, ejemplo, salí temprano, más llegué tarde. Salí temprano, pero llegué tarde. Ahora, cuando nos referimos a signo más, signo matemático más,
No te olvides del signo más. En la palabra aún, hay aún con tilde y aún sin tilde. Aún con tilde. Aún, en el adverbido aún pronunciarse, puede pronunciarse en español como una palabra tónica, hiato, o como una palabra átomo o un diptongo. Así, es tónico y debe escribirse con tilde cuando puede sustituirse por todavía. Siguiente valor, aún. Ejemplo, tiene valor temporal, denota la cantidad o existencia de una situación. Aún extraño, sí, todavía está en un lugar. Sí. Ahora, la U sin tilde es átono y debe escribirse sin tilde en los siguientes casos. Tiene valor concesivo en oraciones que admiten paráfrasis con aunque o a pesar de, tanto en la locución conjuntiva, aun cuando, como seguido de un gerundio, un participio, un adverbio, un grupo preposicional. Aun cuando llueva, iremos a la playa. Aunque llueva, iremos a la playa. Ahora, tiene valor inclusivo, ponderativo, y se utiliza con el sentido de hasta. Eso también. Aún lejos del salón, escucharás mi nombre. En el caso de los pronombres interrogativos y exclamativos, ¿qué, quién, cuál, dónde, cuándo, cómo, cuánto, etcétera, se escriben con tilde, mientras que los relativos y las conjunciones van sin tilde. Con tilde. ¿Cuándo te graduarás? No sé cuándo es un pronombre interrogativo directo. No sé cuándo te es indirecto. Ahora, los exclamativos. ¡Qué calor! Es espectacular. ¡Cuánta belleza! ¡Cuánto exclamativo! Es indirecto. Lo que importa ahora es el cuándo y el dónde. En este caso es cuando hay un determinante, un artículo antes, se escribe junto y con tilde. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Ahora, sin tilde, los relativos y las conclusiones. Los relativos. Es la hora que se vendió este mes. Es el que se decide ahora. Cuando llegó Lisa, todos se alegraron. ¿Cuánto? Relativo. Ahora las conclusiones. Tiene que ir de visita al sur de la ciudad. ¿De qué? Es decir, ¿qué es la conclusión? Sin tilde. Que ingrese primero será ganador. ¿Quién? Ahí es conjunción. Ejercicio 3. A ver, den una leída
al ejercicio 3 para desarrollar. Vamos a desarrollar el ejercicio número 3. Escriba la tilde en los monosílabos resaltados que la requieren. Ni bien él rinda su declaración, el abogado te vendrá con sus alegatos. Ahí él, ni bien él rinda, él debe llevar, rinde porque es pronombre. La B, tu responsabilidad es estudiar en dicha institución. Tú debes aprovechar el tiempo. Ese tú debes, ese tú, pronombre, lleva tilde. En mi trabajo demuestro todo lo que a mí me enseñaron en la universidad. A mí, ese mí es pronombre. Tilde. Terminas el té. Pase a mi oficina. Te quiero contar qué sucedió en el trabajo. El té se refiere acá a la infusión, a la planta o tilde. En otro caso no. Sé que aprovecha el tiempo. Sé que aprovecha el tiempo, ya que se esfuerza mucho en sus estudios. Sé, de luego, saber. Tilde. Si cumplo con todos mis deberes, me dirá que sí podré. Ese sí podré, este es afirmativo. Sí podré visitar a mis amigos. Ahora, los precios aumentan más cada día. Ese más es obrero de cantidad. Más el gobierno niega, estimada Eva. Ahí, ese más, excelente, pero no lleva tilde. Ahora, H. Ojalá me dé más dinero. Ojalá me dé más dinero. Ojalá me dé SD del verbo dar, lleva tilde. Más dinero para donar a la iglesia del distrito de El Agustino. Ese del otro es preposición, no tilde.
Solamente ojalá me dé más que hasta con tilde. Muy bien. En el ejercicio 2 dice, ¿qué alternativa no requiere la tilde en la palabra resaltada? Ahí la que no requiere la tilde es la D. La D. Por donde viajé no hay hospedaje. Por donde viajé. Es un por donde viajé. No se tilda. En cambio, en la A, veíamos cuán amorosa era esa madre. Claro, al ser interrogado, no supo qué responder. Dice que, motivo, no sabemos quiénes asistirán al evento. Dice quiénes. ¿Sabes dónde y cómo vive tu compañero? Dice dónde con tilde. Digo, como también. Entonces la respuesta de la 2 está en la D, pero aparte de eso, se ha visto los que realmente necesitan mantener su tilde. Escriba la tilde en las palabras que la requieran. Que todo sea felicidad en tu hogar, estimada Úrsula. Allí no hay ninguna otra palabra que no. Voy arriba. En la B, no supimos quién realizó esa investigación policial. Ese quién está muy bien, que está interrogando. Nadie sabe hasta cuándo, ese cuándo también, interrogativo, permanecerá el recluido. La iglesia se halla donde nos indicó el sacerdote. Ese donde no se tilda. No se tilda, porque no es pregunta, no es exclamativo, no es interrogativo. Es me explica qué tema debo estudiar para el examen. Ese que con tilde. Ahora, le dijo, oiga, amigo, ¿por qué estudiaste esa carrera? Ese que debe estar con tilde. La pregunta. La G, esa joven tiene un no sé qué, un no sé, un no sé qué. Las dos palabras llevan tilde. No sé, debemos saber qué. Interrogativo. Desconocen cómo vive y cuándo regresará del extranjero. Entonces ahí llega tilde cómo y cuándo. Tenemos ahora, continuamos con la acentuación gráfica de formas o expresiones complejas. Se consideran complejas porque hay palabras sin guión, palabras con guión, palabras con adverbio mente, palabras formadas por verbos encríticos. En el caso de las palabras
simples que se forman una palabra, tenemos los compuestos escritos en una sola palabra. Se someten a las reglas de acentuación, como si fueran voces simples. Por ejemplo, balón-pie, cortaúñas, 16, hincapié, etc. En el caso de las palabras compuestas con guión, las palabras que integran este tipo de expresiones mantienen la acentuación gráfica que les corresponde. Entonces, autónomas. Por ejemplo, histórico, filosófico, técnico administrativo, peruano, alemán. Cada palabra mantiene su acentuación. En el caso de los adverbios terminados en mente, los adverbios de este tipo se forman por la adición a un adjetivo del elemento compositivo mente. Conservan siempre la tilde del adjetivo base. Si éste la lleva, por ejemplo, cómodamente, débilmente, fríamente, etc. Pero la regla se aplica al adjetivo, no a toda la palabra compuesta. En el caso de las formas verbales, con pronombres encríticos, los pronombres encríticos son aquellos que están después del verbo. Las formas verbales con pronombres encríticos se someten a las reglas de acentuación, de modo que llevarán tilde o no, según corresponda a la palabra resultante. Por ejemplo, dale, me agrada terminar en vocal, se tilda. Vístete, vístete, te, para los pronombres, para el lujo de tilda. Cómpralo, cómpralo, para el lujo de tilda. Entonces las palabras que tienen están formadas por pronombres encríticos. Se aplica la regla como cualquier palabra. Tildación en latinismos y extranjerismos. Las palabras latinas o extranjeras que han sido incorporadas al español se tildan según las reglas correspondientes. Los extranjerismos que no están castellanizados se escribirán en letra cursiva y conservarán la forma de origen. Por ejemplo, Vox Populi, Alma Mater, Software, Ballet, Pisa. Tenemos algunos términos que han ingresado al lexicón o al vocabulario de la lengua española, ya sea del francés, del latín, del japonés, del inglés, del italiano. Por ejemplo, acá tenemos croissant, viene de francés. Como ya ingresó es una buena terminada en N que de Requiem, requiem viene del latín. Requiem es una palabra grave, terminada en M, se tilda. Boulevard, boulevard, viene del francés. El francés, boulevard aguda terminada en E, no se tilda. Bonsai, bonsai, es una palabra que proviene del japonés. Bonsai, aguda terminada en bonsai, y la tilde la A. Bypass, del inglés, bypass. Bypass, una aguda terminada en S, y la tilde.
Spaghetti es de italiano, que nos da la palabra espagueti, que era terminado. Entonces, en lo relacionado a la utilización del latinismo y extranjerismo, que están dentro del léxico, obedecen las reglas. Están fuera del léxico, se tiene que respetar su escritura. Se recomienda escribir con letra cursiva o entre comillas. Vamos al ejercicio 4. Dice, escriba la tilde en las palabras que la requieran. El relámpago dibujó un zigzag en el cielo azulado. El relámpago es una palabra brújula. Dibujó, ahora en un vocal se tilde. Un zigzag en el cielo azulado. En la B. Aún en verano hace frío en ese distrito de Lima. Todavía en verano, todavía tiene sentido, todavía con tilde aún. En C, el investigador es un excelente químico físico. Ahí, químico físico está separado por guión, cada uno mantiene su acentuación. Químico es brújula, físico es brújula. De cada uno tiene su acentuación original. Él me saludó amablemente cuando me vio. Él, el pronombre lleva tilde él. Él me saludó. Debe estar con tilde. Saludo a término invocario, tilde. Simplemente cuando me vio. Cuando me vio. Cuando se tilda. Esa cartera no es para ti, ni para mí. Ahí llega tilde mí. Con nombre. Déjala, por favor, déjala así. Ahora, la F. Dime, ¿por qué se postergaron las elecciones generales? Ese por qué que se queda de gatillo, está preguntando. Y la última, compró un champú, un sándwich y croissant y salió rápidamente. Entonces acá la palabra champú con tilde aguda en vocal, sándwich que era terminado en che, se tilde. Salió aguda en vocal y rápidamente, terminada en mente.
vamos a desarrollar las preguntas, 4 preguntas. Nos damos la clave de todo. En relación a la lengua española, representación escrita de los dedos. Señale la táctica. El abecedario está con a 1. Dice, el acento torolito se representa en las normas especiales. Dando lógica. Alternativa. De estado de emergencia y emergencia.
La E. Sí. Yo. Sí. Aló. La respuesta es la E. Ya, vamos a ver. La B. La empresa Petroperú. Falta a Perú. Le falta su tilde. Puesto. Claro. Ya está en proceso de reestructuración. Siguiente. Sé más discreto. Una vez que asistas a un... Ahí, C, ese C le falta su tilde. Ser. Más discreto, la ves, no se tilda. Ves, no se tilda. Tilda. A D. Pregúntale. Pregúntale. Dice sí, no se tilda. Sin tilde. Ir al concierto de Ever. Ever. Ahí, Ever. Ever. Ever, grande termina en R. Para ver más talentos. Ahora, E. Elías tomaba una taza de té. Escribía E mayúscula. La respuesta es la E. E. Ya está. 2. A 6. En la 6, la tilde diacrítica se emplea para diferenciar palabras que presentan idéntica expresión, pero que pertenecen a categorías gramaticales diferentes. Según lo mencionado, ¿qué enunciados presentan empleo adecuado de las reglas de tildación diacrítica en palabras monosábicas? En la 6. Vamos a ver. Sí, deseo que te dé más teóricos. Ahí, ese T no se tilda. Ese T no se tilda. Ahí te el error. En la 2. Ayer por la tarde te vi en mi casa. Ese vi tampoco lleva tilde. Sílaba. Sola función, verbo nada más. 3. Sé que si llegó tarde, sé que si llegó tarde hoy, sé, sé que sé que si llegó tarde hoy, no sé, eso está bien. Sé. En la 4. Sabes que dependo de mí misma. Ese mí está con tilde. Sí tiene tilde, sí tiene tilde. Entonces la respuesta está ahí en la 3 y la 4. 3 y 4, está correcto. Vamos a la siguiente pregunta. La respuesta acá de la 6 es la E. 9. Los pronombres que quién, cuál, como, cuándo, cuánto, etc. se escriben con tilde diacrítico cuando presentan sentido interrogativo o exclamativo, de manera directa o indirecta. Ya sabemos que directa es cuando se siente signos de interrogación o de exclamación. Directa sin signos. Según lo afirmado, elija la alternativa donde las palabras subrayadas deben tildarse. La 9. 1 y 3. Vamos a ver. Vamos a ver la 9. O sea, dice,
pero nos piden, dice, según los firmados, elija la alternativa donde las palabras subrayadas deben quitarse. O sea, no hay cómo solucionar sociales. Está bien, está bien, está bien la 1. La 2, se dirigió hacia donde le indicaron los anfitriones. Ahí se dirigió. ¿Hacia dónde se dirigió? La 3, pregunté qué utensilios se deben comprar. Dice, ¿qué? Le falta tilde. Y el 4, cada cual deberá llevar mochila y su almuerzo. Entonces la 1 y 3. Entonces las formas cómo y qué deben tildarse, que son pronombres interrogativos. Vamos a la 10. 12, perdón, 12. Dice, complete los espacios en blanco. Las siguientes formas. Porque, cuando es conjunción, salvo. Porque separado, cuando es preposición más pronombre relativo. ¿Por qué junto y con tilde? Cuando es sustantivo, expresa causa o razón. ¿Y por qué preposición más pronombre interrogativo? Según corresponde a cada enunciado. Bueno, dice, sospechamos el que de tanta demora en la construcción. Ahí el por qué. Ahí está actuando como sustantivo. El, cuando hay un determinante antes, hay que colocarle su tilde. Entonces, ahí es el por qué, punto y con tilde. Los determinantes son los artículos, los posesivos, los demostrativos, los cuantificadores. Pero en este caso es un artículo determinante, el por qué, el cómo, el dónde. En la B, la razón. ¿Por qué se sienten orgullosos? Es muy gratificante. En este caso, cuando ¿por qué separado y sin tilde? Se puede reemplazar por lo cual, por la cual. La razón por la cual. Ahí, separado y sin tilde. Se puede reemplazar por la cual. La razón también. En este caso, la cual. En la C, estudia con esmero. Esmero. Porque, aquí es causal. Punto. Sin tilde. Porque desea ser un excelente profesional. Es conjunción causal. Y la D, hagan. ¿Por qué algunos políticos deberían ser investigados? ¿Por qué separado? Separado y con tilde. Y tenemos la última. ¿Por qué no demuestras todo lo que has aprendido en ese examen? Separado y con tilde. Bueno, entonces, el por qué separado es cuando se puede reemplazar por el cual o por la cual. El resto está sencillo. Muy bien. Vamos a ver ahora las otras preguntas.
La 1 ya está solucionada. La 2. La 2, para ir corrigiendo. Aquí está la solución acá ya, pero la 2. La 2. Dice en español. La 2. Dice, en la lengua española la mayoría de las palabras polisílabas presentan una sílaba tónica. Según la ubicación de esta sílaba, se clasifican agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Tome en cuenta lo afirmado, marque la opción en la que hay mayor número de palabras agudas. Vamos a ver dónde tiene palabras agudas. En la A, dice como eran los partidos políticos a sus candidatos en las elecciones del... No hay ninguna. En la B, en el norte del país hay una aguda ahí, de pensamientos y guay. Hay una nomás. En la C, la cantante Lita había cautivado al público en el festival. Hay uno. Una más. La D, Poder Judicial, Poder 1, Judicial 2, admitió 3, 3, 3. La E, la E participó 1, Carnaval 2. Entonces ahí en la 2, la respuesta es la D. D, la D. 3 palabras, Poder Judicial y admitió. La 3, dice la 3. Las palabras graves que finalizan en grupo consonántico se tildan. En cambio, las agudas no. Según lo aseverado, marque la alternativa donde es necesario el uso del acento escrito en la expresión subrayada. Acá, vamos a ver. Agregó Roquefort en la número 3. Las palabras récords, en caso de le agregó Roquefort, ahí no se tilda, las agudas. En el caso de la 2, en las ventas, Eli alcanzó un récord. Claro, récord sí. Récords. Y luego, la 3. Mis amigos viajaron a Oriente y visitaron a Kibbutz. Ahí, la respuesta está ahí estamos en la 3. En la B. Entonces acá, récord y Simboros se tildan por ser graves. Terminan en secuencia consonántica. La respuesta está en la B, 2 y 4. 2 y 4.
Vamos con la 4. Las palabras agudas suboxítonas son aquellas en las que el acento prosódico se ubica en la última sílaba y se tildan cuando terminan en consonante NS vocal. Según lo señalado, señale el número total de palabras agudas en el siguiente texto y marque las alternativas que corresponden. Vamos a buscar, dice, señale el número total de palabras agudas en el siguiente texto y marque la alternativa que corresponde. Vamos acá. Ahí tenemos unión, es una. Unión. De hecho, y comúnmente conocida como convivencia, es una figura reconocida por nuestra legislación. Hay 2. El Código Civil 3 peruano se señala que el concubinato se da entre un hombre y una mujer. 4. Con un periodo mayor, 5. De 2 años, que sea una relación estable y además que no tengan ningún tipo de vínculo matrimonial, son 4. Una tercera persona. En este sentido, se generan derechos personales y patrimoniales a partir de esa relación. Entonces, vamos a hacer la 4. Acá hay 11 palabras. 7. Vamos a ver. Las palabras agudas son unión, legislación, relación. Además, ningún matrimonial, ya que se presentan la sílaba tónica en el último lugar de la palabra. Y algunas se tildan que terminan en consonante. La pregunta dice, señale el número total de palabras agudas en el siguiente texto. Marque la alternativa. La pregunta está, señale el número de palabras agudas en el siguiente texto y marque la alternativa. Hay 11 palabras. Esto no está en las claves. Vamos a la 5. La 5. Lea el siguiente enunciado e indique la alternativa que presenta la secuencia correcta, de verdad o falsedad.
Para desearle buena suerte a otra persona o atraerla para nosotros mismos, usamos los dedos. Es más, incluso si no hacemos este gesto, podemos utilizar la expresión los dedos para desear que todo salga bien. Esto es algo que ha calado en nuestra cultura, en nuestro discurso, en el ámbito cotidiano. Pero, ¿de dónde viene? ¿Cuándo fue la primera vez que alguien realizó ese hecho? Dice, no se presenta un monosílabo con tilde diacrítica. Ahí, eso es falso. Hay un monosílabo más que se aplica la tilde diacrítica. Los adverbios, disílabos, ¿dónde y cuándo? Se tildan efectivamente. Hay 37 palabras graves. 37 palabras graves. Para desearle buena suerte a otra persona, verla para nosotros. Usamos dedos, incluso hacemos este gesto, podemos uso de dedos para todo salga esto, algo alado nuestra cultura, nuestro discurso cristiano, pero donde viene cuando era alguien hecho y no se presenta palabras acentuadas por la acentuada. La respuesta es la B. La B, porque se dice no se presenta un monosílabo con tilde diacrítica, si se presenta. Hay dos palabras polisílabas con tilde. Se halla un total de 37 palabras. Se identifica una palabra acentuada. A las 6 ya lo hicimos. A las 7. 7. Para la representación del acento escrito en las palabras complejas, se toma en cuenta la adición de un adjetivo al elemento compositivo, mente. Así también, cuando los pronombres átomos van pospuestos al verbo, si se fusionan o separan las palabras, considerando la norma de acentuación escrita, en palabras complejas determine qué enunciado exhibe correcta escritura. En la 7. La palabra derivada correctamente tildada es cortésmente. Además deben aparecer de cierta manera. Arcoíris. Arcoíris. Tilde. Teatro central. 16. Algo termina en S. Sábelo todo. Una sola palabra, sin tilde. Político, guión social. Político con tilde, social sin tilde. Cada una mantiene su acentuación. La respuesta es la D. Entonces Fernando entendió amablemente. Luego de saludarlo. Vamos a la 8. Sí, buenas tardes, profesor. Sí, sí, me escucho. ¿Podría ayudarme en una captura que le voy a mandar por el chat?
A ver, pero puedes hacer oral nomás. Oral, a ver. Es que es bueno, ya lo leo. En la situación, en medio de un concierto, mi hermano se encontró con un compañero de colegio a quien saludó con un apretón de mano. Esa era mi duda. ¿El apretón de mano sería humana no verbal gestual o humana no verbal táctil? Humana, pues, humana táctil. Ajá, yo también pensé que es eso, pero lo resolvieron como humana no verbal gestual. Ah, ya, está bien, pues es no verbal, porque tú estás cogiendo la mano. Humana no verbal, pero es táctil. Está bien, ese es no verbal táctil. Ok, profesor, muchas gracias. ¿Ya? La 8. De acuerdo con la ortografía de la lengua española, los extranjerismos crudos o no adaptados deben escribirse en letra cursiva o bien entre comillas y sin tilde. En cambio, algunos de estos términos adaptados se escriben en letra redonda y se someten a las reglas de acentuación gráfica del español. Según lo señalado, ¿en qué enunciado estas palabras requieren de acentuación escrita? O sea, en la 8. En las palabras, vamos a analizar, presentó su currículum en varias empresas. Vamos a ver ahí. Sería los extranjerismos adaptados que se escriben según la normativa de la lengua son currículum, José de Esdrújula, y Blujin, aguda. Las demás opciones no se escriben con tilde. Entonces la respuesta está en la B1 y 3. ¿No? 3. La 9 ya lo vimos. La 10. Entonces la 9, la respuesta es perdón, la 8, la respuesta es la D. De bueno. Para la 9 ya lo hemos visto. Para la 10. Tomando en cuenta el uso normativo de la escritura, señale la cantidad de tildes que se necesita en el siguiente texto. Vamos a ver. El físico Martín, hay 1, 2, Sánchez 3, 4. Y la matemática, 5, Ángela 6, Cantón 7, Vázquez 8, Viajarán 9, Panamá 10, Taiwán 11, luego a Tajikistán 12, por vía aérea 13, a realizar una investigación 14, científica. Pues acá tenemos 16. Físico Martín Sánchez López, matemática Ángela Cantón Vázquez, Viajarán, Panamá, Juan, están, día 13, día 14, 15, 16. Está bien, 16. La respuesta es la E. 16. La E.
a 11. El adverbio aún se escribe con tilde cuando es equivalente a todavía. Y aún va sin tilde cuando significa incluso, hasta, o ni siquiera. Tomando en cuenta ello, señale la opción en la que no es necesario tildar la palabra aún. En este caso, no es necesario la palabra aún en, vamos a ver, los médicos aún no deciden levantar la huelga. Todavía, ahí va. Aún el fútbol no alcanza a su mayor nivel, todavía. Ahora, estuvieron despiertos los padres, aún los amigos, incluso los amigos. Esa es la respuesta, la C. La D. Faltaba aún capturar al líder de la organización. Faltaba aún capturar. Ahí le falta tilde. Todavía. Faltaba. Todavía. Ahora, aún se puede lograr una vacante en este trabajo. Todavía. La respuesta está en la C. Se está pidiendo, tomando en cuenta ello, señale la opción en la que no es necesario utilizar la palabra. La última, ya lo corregimos. A ver, alumnos, ¿alguna duda que tengan en esta parte de la tildación? ¿Alguna duda? Si no, para dar algunos consejos. ¿Tienen alguna No, duda? profe, todo claro. A ver, anoten esto. La secuencia para tildar palabras. Primero, ¿qué se hace? Uno, o sea, hay un proceso. Primero, se silabea. Ese es uno. Ahí en el silabeo hay que aplicar las reglas. Si silabeamos bien, estamos en condiciones de pasar al segundo paso, que es reconocer la sílaba tónica. Si reconocemos la sílaba tónica correctamente, porque la tónica es la que tiene mayor fuerza de voz, estamos en condiciones de reconocer la clase de palabra. Una vez que hemos reconocido la clase de palabra, podemos aplicar la regla general. La regla general. Esa es la secuencia o el proceso. Silabeo, reconocimiento de sílaba tónica, reconocimiento de la palabra y aplicación de la regla. Aplicación de la regla. Entonces, a ver, por ejemplo, esta palabra altruista, anota ahí, altruista. ¿Se tilda o no se tilda? ¿Cuántas sílabas tiene altruista? ¿4? A ver, ¿cuántas son? ¿Por qué sale 4? ¿Por qué sale 4? ¿Por qué? No puede ser 4, porque para materia de silabeo, siempre la U y la I van juntas. Van juntas. Entonces hay 3 sílabas. Altruista. ¿Ya? Entonces el silabeo ahí falló. Porque hay que tener conocimiento que cuando la U y la I están juntas, siempre van juntas. Ya. Entonces esta palabra, altruista, ahora ya lo reconocimos. ¿Qué palabra es? Altruista. ¿Grave? Grave. Ahora, la pregunta, ¿se tilda o no se tilda? No. ¿Se tilda? ¿Sí o no? Aplica la regla, pues. ¿Qué dice No, la no regla? se tilda. Ah, No se tilda. no se tilda, porque es grave terminal vocal, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si la veaste bien, reconociste la tónica y viste la final de la palabra. Eres vocal. Vamos a ver. Vaído. Vaído. ¿Cuántas sílabas tiene vaído?
3. 3. Ya, ¿esta palabra qué palabra es? Grave también. Ya, ¿y esta palabra se tilda o no se tilda? No. Ya, bueno, según tu razonamiento, has aplicado la regla general, pero esta es una palabra que tiene hiato acentual. Las palabras que tienen hiato acentual son autónomas, no obedecen a las reglas, están al margen de las reglas. Lo acaba ido es una palabra grave que termina en vocal, ¿no? Según la regla general no debería llevar tilde, pero lleva porque tiene hiato acentual, porque todas las palabras que tienen hiato acentual se tildan, no hacen caso a ninguna otra regla, son autónomas. Puede ser aguda, puede ser grave, puede ser esdrújula, puede ser sobredrújula, que tenga hiato acentual. ¿Qué es el hiato acentual? El hiato acentual es cuando la vocal cerrada, estando junta a una abierta, tiene mayor fuerza de voz. Tiene mayor fuerza de voz. Acá, por ejemplo, también se ha dicho que la H no interfiere en la formación del hiato. La H no interfiere. Es como si no existiera la H. Seguimos. A ver, audiencia. ¿Cuántas sílabas tiene audiencia? Tres. 3. ¿Qué palabra es? Grave. Grave. ¿Se tilda? No. No, se tilda. Pues acá esta palabra no tiene hiato acentual. O sea que acá hay 3 diptongos ahí, no hay problema. Ahora, 100 pies. 100 pies. Se la veo de 100 pies. 100 pies. ¿Qué palabra es? 100 pies. Tiene 2 sílabas, pero la sílaba tónica no la sé. Ya, pero ¿qué palabra es? Porque ya separaste. ¿Cuántas sílabas tiene? Dos, ¿no es cierto? 100 pies. Hay 2 sílabas. Hay que fijar su letra. ¿Qué palabra es? Y luego la letra, se fija la letra. ¿Qué palabra es 100 pies? Para eso hay que ver dónde está la Aguda. tónica. Aguda. Como termina en S, quiere decir que esta palabra 100 pies lleva tilde. ¿Cierto? Lleva tilde. Ahora, axioma. ¿Cuántas sílabas tiene axioma? Dos. ¿Cómo separas? Hay una regla también acá. Cuando la X está entre dos vocales, para materia de silabeo va a la segunda vocal. Entonces acá la primera sílaba es A, la segunda sílaba es xio y la última es ma. Entonces ya silabeaste, porque ahí se cumple una regla del silabeo de la X. ¿Qué palabra es axioma? Para eso tiene que saber cuál suena más. ¿Cuál es la Grave. tónica? Grave. ¿Se tilda? No. No se tilda, claro, porque termina en vocal. Ahora, intui, intui, intui. ¿Cuántas sílabas tiene intui? Dos. 2. Ya. ¿Qué palabra es intui? Aguda. ¿Se tilda? Sí. Claro. Acá, por ejemplo, se repite el caso de que la U y la I siempre están juntas. Ya. Retaíla. Retaíla. ¿Cuántas sílabas tiene retaíla? Si la vea, retaíla. Con H intermedia, retaíla.
4. 4. Esta palabra retahíla. ¿Se tilda o no se tilda? Sí, ¿Por qué? porque tiene yato. Hiato acentual. Tiene que ser hiato acentual porque hay un hiato simple también. Este es hiato acentual. La H es muda ahí. La A y la I suena más que la A. Ya. Desahucio. ¿Cuántas sílabas tiene desahucio? Si la vea desahucio. ¿3? 3. La primera es de, la segunda es sau y la otra es sio. ¿Qué palabra es? Grave. ¿Se tilda? No. No se tilda. Claro, es agudo, es grave, termina en vocal. Isaías. Isaías. ¿Cuántas sílabas tiene Isaías? 4. 4. ¿Esta palabra se tilda? Sí. Claro. ¿Por qué se tilda? Porque es una grave terminada en S, ¿cierto? Pero ¿qué pasa ahí con esta palabra? ¿Qué tiene? Esta palabra es grave, ¿no es cierto? Terminada en S. Pero Isaías tiene ahí hiato acentual. La I y la A. La I tiene más fuerza que la A. Entonces se tilda porque tiene hiato acentual. Por eso decía que todas las palabras que tienen hiato acentual no obedecen a la regla. Búho. ¿Cuántas sílabas tiene búho? 2. 2. Esta se tilda Sí. por Porque tiene yato acentual. claro, hiato acentual. Confiabais. Confiabais. ¿Cuántas sílabas tiene confiabais? 2. ¿Seguro? Con... ¿Cuántos esfuerzos haces para pronunciar la palabra confiabais? Confiabais. Yo había escuchado confiáis. Confiabais. ¿Cuántas sílabas tiene confiabais? 3. 3, claro. Confiabais. Ahí están las 3. Ya, ahora hay que ver qué palabra es. Grave. ¿Se tilda? Sí. ¿Qué se tilda esa palabra? Porque es grave terminada en S. Si la grave termina en S no se tilda. La grave termina en S, en vocal, en N no se tilda. Esta no se tilda, porque es una palabra grave terminada en S. ¿Entendido? Sí. Ya, ahora, rehusas. Rehusas. ¿Cuántas sílabas tiene rehusas? 3. 3. Esta palabra, ¿se tilda o no se tilda? Sí. ¿Por qué? Porque tiene... O sea, sé que se escribe con tilde en la U, pero no sé por qué. Pero hay que ver, después ahí tiene hiato acentual. La E y la U, ¿cuál suena más? La U suena más que la E. La H es lo de menos, no existe. Rehusas, es grave terminar en S, pero como tiene hiato acentual, no obedece la regla, lleva tilde. Ahora, exhausto, exhausto. ¿Cuántas sílabas tiene exhausto? 3. 3. E,
acá se cumple también otra regla de la X que va a la segunda vocal. La H es muda, como si no existiera. Solita, saus, to, 3. ¿Esta palabra se tilda o no se tilda? No se tilda. Para eso tiene que saber qué palabra es. Para saber qué palabra es hay que buscar la tónica. ¿Dónde está la tónica? En la penúltima, Claro, entonces ¿qué palabra es? grave. Grave termina en vocal, por lo tanto no se tilda. Huíais, huíais. ¿Cuántas sílabas tiene huíais? ¿Tres? Huíais. Hay dos sonidos nomás, dos esfuerzos. Y se te ha dicho que la U y la I siempre están juntas. Huíais. ¿Qué palabra es huíais? ¿Grave? Grave tendrá en ese. Pero ¿qué pasa? Que esta palabra también tiene que, tiene hiato acentual, porque la I tiene más fuerza que la A. Huíais. Entonces se tilda por tener hiato acentual. Endeudamiento, endeudamiento. ¿Cuántas sílabas tiene endeudamiento? ¿Cinco? 5, claro. Endeudamiento. ¿Ya qué palabra es de endeudamiento? ¿Se tilda o se tilda? No, porque es grave terminada en vocal. Claro, claro. Sonríeme, sonríeme. ¿Cuántas sílabas tiene sonríeme? ¿Cuatro? Ya, está bien. Sonríeme, 4. Ya, esta palabra, ¿se tilda o se tilda? Sí, Por porque es esdrújula. esdrújula, claro. Además tiene hiato acentual, pero a vista que es esdrújula. Así que no todas las esdrújulas llevan tilde. Circuito, circuito. ¿Tres? 3. Se tilda esta palabra, circuito. No, ¿Por qué? porque es grave terminada en vocal. Claro. Proveído, proveído. ¿Cuántas sílabas tiene proveído? Cuatro, 4. Esta palabra se tilda, proveído, sí, por porque tiene hiato acentual. hiato acentual. Muy bien. Ahora, taur, taur. ¿Cuántas sílabas tiene taur? Dos, 2. Esta palabra se tilda, taur, sí, por porque es aguda terminada en R. si las agudas terminan en R, en N, en vocal no se tilda. Taur, es aguda. La última es tónica. Ah, porque tiene hiato acentual. Hiato acentual, por eso. Por eso. Ya. Ahora, heroína. Heroína. ¿Cuántas sílabas tiene heroína? Cuatro, 4. Esta palabra se tilda sí, por porque tiene hiato acentual. bien. Está bien. Fehaciente, fehaciente, fehaciente. Cuatro, 4. Esta se tilda, no, ¿qué palabra es? grave. Grave terminal vocal. Mohino, mohino.
¿Cuántas 2 tiene? sílabas. Moino, a ver, 2. hay tres esfuerzos ahí. Mo y no, 3. Esta palabra se tilda. No. Pero si la I tiene más fuerza que la O, la H es muda, la H es muda. Acá también tiene hiato acentual. Lleva tilde. Es como igual que prohíbe. Tiene tilde porque tiene hiato acentual, por eso está con tilde, lleva tilde. Ahora, instituía. ¿Cuántas sílabas? ¿4? Claro, 4. Uno es instituí. Hay siempre la U y la U juntas. Tui a. ¿Esta palabra se tilda? No. Pero si la I suena más que la A, la I suena más que la A. Instituía. Ahí hay hiato acentual también. Por eso lleva tilde. Inhóspito. 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 ¿Cuántas sílabas tiene inhóspito? 4. 4. Ya, esta palabra se tilda Sí. por. Porque es esdrújula. Muy bien. Cohibido. Cohibido. 3. 3. ¿Se tilda? No. No. Porque es grave, ¿cierto? Terminada en vocal. Reingeniería. ¿4 sílabas? Claro, ahí hay reingeniería. Ahí hay 5. Rein, el diptongo. Ge, ¿Esta se tilda? Reingeniería. Sí. Ya. ¿Por qué? Porque la I suena más que la A. A ver, acá esta palabra reingeniería, ¿ya? Está bien, es otro. Acá, las vocales solitas pueden formar sílaba. Ge, Está bien. Tiene hiato acentual. Porque la palabra es ingeniería, ¿no es cierto? Entonces, ingeniería. Pero es el prefijo. Ahora, antihigiénico. Antihigiénico. ¿6? Ya. Antihigiénico. Ahí, por ejemplo, hay un hiato simple. ¿Esta palabra se tilda? No. ¿Qué palabra es este antihigiénico? Búscale la tónica. ¿Dónde está? ¿En qué lugar está la tónica? ¿Grave? Entonces sería antihigiénico. Higiénico no es, sino es antihigiénico. ¿En qué lugar está la tónica ahí? ¿Cuál es la tónica ahí? G. Claro, G, esa es la tónica. ¿En qué lugar está? Esdrújula. Rújula, claro, es rújula. Ahora,
Saavedra, con doble A. Saavedra. ¿Cuántas sílabas? 4. 4. ¿Esta se tilda? No. No. Queda tener vocal. Proactivo. Proactivo. ¿Cuántas sílabas tiene proactivo? 4. 4. ¿Qué palabra es? ¿Se tilda o no? No, porque es grave terminada en vocal. La última vez. Destruido. Destruido. ¿Cuántas sílabas destruido? 3. No es destruir. No, ahí con la U y la I juntas siempre. Ya, ¿qué palabra es esta? ¿Se tilda o se tilda? No, porque es grave terminada en vocal. Claro, claro. Ya, entonces, ¿cuál es el secreto para tildar? Hay que respetar la secuencia. Silabeo, hay que aprender a silabear bien, los casos de la regla del silabeo. Luego, reconocer la sílaba tónica. Luego, reconocer la palabra y aplicar la regla. General, la regla general, o sea, de las agudas, de las graves, el uso de dúcula. Pero si la palabra tiene hiato acentual, ya no hay regla que mandes, son autónomas. ¿Ya? Entonces, esa es la secuencia para aprender a tildar. ¿No? ¿Te ayudó algo o no? Sí, en la práctica. Ajá, claro. Muy bien. Entonces, ¿tú de qué salón eres? Del aula 91. Ya, bueno, yo estoy todos los viernes de 11 a 1. Cualquier duda que haya, según como vamos avanzando, puedes entrar a hacer las preguntas. ¿Ya? No hay problema. Ya, Muy bien. profe, gracias. Bien. Entonces, una feliz semana. Gracias, profe. Hasta luego.